Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En esta ocasión vamos a hacer un invento que nos puede salvar la vida. Código Morse, compañeros, atentos porque el vídeo comienza y os va a gustar. Sí, compañeros, para hacer este proyecto he usado la página de JLC PCB y la verdad es que es bastante sencillo. Nos vamos aquí para editar o hacer nuestra placa y simplemente tenemos que crear lo que es el circuito eléctrico y luego pasarlo a pistas. Es súper fácil y una vez que ya lo tenemos, creamos el Herbert. Luego lo importamos y si vemos que está correcto, simplemente tenemos que realizar el pedido y ya está, nos llegan. En mi caso he hecho un pedido de 10 placas y esto, bueno, esto lo he dejado por defecto, lo que son todos estos campos para cambiar de color, el grueso de las pistas, calidades, pero bueno, tal como viene por defecto, vienen bastante bien y como veréis, el resultado es bastante bueno. Y un par de semanas después ha llegado el paquete de JLC PCB. En mi caso he comprado lo que son las plaquitas y también los componentes que me han llegado, bueno, pues fenomenal, ¿no? O sea, justo los que he pedido. Bueno, aquí tenemos el paquete que viene en su plástico de burbuja y me han regalado un bolígrafo, oye, que nunca viene mal, y todo lo que es regalado, pues bienvenido sea. Vamos a abrir y vamos a ver las calidades de las plaquitas. En este caso son diseño mío totalmente, así que estoy súper orgulloso, han quedado bastante bien, la serigrafía está perfecta, por detrás las pistas, es bien sencillo, ya lo sé, pero no os preocupéis por eso porque ya veréis que el resultado final va a ser muy épico. Bueno, aquí tenemos las placas y voy a revisar que todas vienen bien y en este caso, bueno, las voy pasando y sí, no he tenido ningún problema, así que todas son correctas. Me imagino que pasarán en algún sistema de calidad para evitar que salgan partidas defectuosas. Bueno, aquí tenemos los componentes, son bien sencillos, este altavoz, el conector para la batería de 9 voltios, ahí tenemos el zócalo y el integrado, un par de condensadores, un par de resistencias y otro condensador, que luego hablaremos más a fondo de ellos. La plaquita, vamos a introducir el altavoz, está todo hecho a la medida porque con el diseñador este que os he enseñado antes, simplemente ponemos qué objeto o qué componente queremos poner y él ya pone las medidas, o sea, es súper sencillo. Ahí lo hemos soldado, perfecto. Vamos a poner el conector de la batería, positivo y negativo, todo lo he dejado súper explicado para que si queréis replicar el proyecto no tengáis problema ninguno y os funcione a la primera, que eso se trata. El zócalo tiene una muesquecita, así que tenemos que fijarnos para luego no equivocarnos a la hora de poner el integrado. ¿Cómo lo sueldo yo? Primero ahí al aire, le pongo un puntito ahí como mal puesto en uno de los pines, así ya aguanta y ya sueldo como debe ser, con estaño el soldador, la soldadura bien y repaso la primera porque ya ha quedado sujeto. Vamos a seguir poniendo los componentes, para esto hay 1000 leyes, ¿no? Hay gente que empieza poniendo los integrados, resistencias, condensadores, digamos que lleva un orden súper estricto, ¿vale? Yo lo pongo así como me viene. El tema está en no poner la alimentación antes de poner los componentes, porque ahí sí que puede haber un cortocircuito, puede haber, bueno, no sé, un fallo al no estar todos los componentes y romper algún integrado o algo así. ¿Qué hacemos cuando los componentes tienen las patillas muy largas? Pues con un alicate de corte o similar las cortamos y no pasa nada. Yo antes me guardaba estas patillas porque pueden servir para otros proyectos, hacer puentes o algo así, pero bueno, ahora las tiro porque la verdad es que luego al final ni las acababa usando. Vale, estos son condensadores cerámicos, ¿de acuerdo? No tienen polaridad, son como lentejas, pequeñas lentejas, normalmente tienen esa forma y las podemos poner como, o sea, en el valor que corresponda en cada sitio, pero no tienen polaridad, o sea que da igual en el sentido que los pongamos. Ahí veis como he puesto una soldadura que no me ha gustado, pues le quito el sobrante y fuera. Vale, este condensador es electrolítico, sí que tiene polaridad, el negativo viene indicado tanto por una marca como con la patilla pequeña y esto lo tenemos que poner bien en el sitio porque si no puede explotar, ¿de acuerdo? Si lo ponemos a la inversa y le hacemos también la soldadura. Y básicamente ya están todos los componentes soldados, o sea, son bastante poquitos y bien sencillitos y nada caros, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir con un paso que es un poquito complicado, realmente no, pero bueno, vamos a decir que es lo más complicado del proyecto. Tenemos que hacer el pulsador del código Morse. Para ello hemos alargado 2 clips de estos de oficina normales y corrientes y vamos a hacerles la forma que vamos a ver. En este caso es una especie como de horquilla que con unos alicates se hace bastante bien y no tiene que ser ni una medida específica ni nada, simplemente es lo que va a servir como de balanceo
thin para que apoye la parte central de nuestro pulsador. Esto inicialmente puede parecer un poco chapuza, pero realmente es que es una solución súper chula. Como veis, suelda súper bien el estaño, o sea, no hay ni que estañar ni nada. Podemos hacerlo con hilo de cobre y todo, pero es que con un par de clips va a quedar genial. El segundo clip lo vamos a poner desde la parte de arriba a la parte de abajo. Ahí lo doblamos también, y como punto así adicional, por curiosidad, están hechos normalmente de una aleación de cobre, latón y zinc, por eso sueldan muy bien, pero tienen la dureza justa en este caso para que hagan de resorte, o sea que aunque los dobles vuelven a su posición inicial, que es lo que nosotros queremos, cuando pulsemos que vuelva hacia arriba, como si fuera un muelle. Vale, ahí soldamos, cortamos el sobrante y vamos a pegarle ahí un pequeño punto de soldadura y vais a ver cómo engancha súper bien el estaño. Es que me quedé alucinado, pensaba que me iba a costar un poquito más, pero no, es que van genial. O sea, la parte de arriba ya está terminada, ahora tenemos que hacer la parte de abajo. Para ello usamos otro trocito de clip y vamos a hacerle una especie como de ensaimada, ahí, bueno, más o menos una parte bastante plana y amplia para que ahí haga contacto. Lo ponemos en el agujerito de la parte inferior y lo soldamos como hemos hecho con los anteriores trocitos de clip. Cortamos el sobrante y le damos un poquito la forma ahí, bueno, hacia abajo para que haga contacto y el movimiento sea pues el justo, más o menos unos 5 o 4 milímetros está bien. Vamos a usar un palito de estos de lado para hacer el pulsador un poquito más cómodo, no hay a hierro desnudo, sino que sea un poquito eso, más agradable al tacto. Lo pintamos con rotulador rojo mismo y lo pegamos con un poquito de pegamento, silicona caliente o cualquier otra cosa que lo fije bien. Ahí en este caso ni siquiera he sacado la pistola y con un poquito de calor de un mechero lo hemos fijado y fenomenal. Ahora vamos a hacer los últimos retoques, en este caso el cablecito del conector este de batería es demasiado largo porque creo que no, bueno, va a ser un estorbo más que otra cosa, así que lo cortamos ya a la medida que tiene que ir, lo pelo, lo sueldo y os lo enseño a ver cómo queda. Creo que queda bastante mejor y para poner y quitar la batería no hay ningún problema porque se hace igual de cómodo. Bueno, vamos a poner el integrado, el cerebro de la máquina. Bueno, realmente no es ningún cerebro ni ningún microprocesador, es un 555 normal y corriente. Pero bueno, es lo, digamos, lo que va a dar la magia, ¿no? Va a hacer los impulsos a una determinada frecuencia, que es lo que se escuchará. Alimentamos. Ponemos un poco de silicona caliente para fijar la batería al sitio y que no se mueva. Y yo creo que ya debería ir pulsando el botón. No lo sé, ¿verdad? ¿Queréis que vayamos al T01? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Y aquí la tenemos, nuestra máquina de entrenamiento de Morse. Vamos a ver si funciona y cómo se escucha. Vale, fenomenal, se escucha bien, es correcto el zumbido, bastante fuerte, así que ahora vamos a mejorar un poquito lo que es el sistema de entrenamiento y le vamos a poner un papelito donde vienen indicadas las letras y algunas cosas más. Vamos a hacer un SOS, que sería 3 puntos, 3 rayas de la O y otros puntos de la S, o sea, SOS. Esto es la llamada internacional de socorro. Vamos a ver cómo suena. Ahora descifrar qué es lo que está sonando. Si sabéis lo que he dicho en Morse, dejadme en los comentarios, a ver si lo habéis podido descifrar. Mirad, este es el anterior proyecto que hice de JLC-PCB y es un amplificador mono, está muy chulo, funciona bien, no es muy fuerte, pero el proyecto es una virguería. Está diseñado por mí, o sea que es caramelo. Os dejo ahí el enlace y también en la descripción del vídeo todos los enlaces que os pueden interesar del vídeo que hemos estado viendo. Dejadme un gran like y nos vemos la semana que viene. Adiós compañeros, chao chao.